vuelta aquí en la octava, platicando sobre qué demonios está pasando con el COVID en nuestro país. Y le agradezco mucho que se enlace con nosotros a la senadora por Morena, integrante de la Comisión de Salud del Senado, Antares Vázquez, para platicar sobre las medidas del gobierno, las medidas que ha tomado el gobierno para combatir la pandemia y las polémicas que se han generado en los últimos días. Senadora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos en esta noche temprana. Gracias, senador. A ver, la pandemia no cesa y aunque el subsecretario López-Gatell comenta que se ha desacelerado, y recién hablábamos con un experto en datos que nos lo explicaba así exactamente, algunos cuestionan esto porque el número de contagios diario continúa en el mismo ritmo. ¿Tú coincides en que la pandemia se ha desacelerado? ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, yo creo que aquí hay un tema fundamental. Hay varios temas que tienen que ver con la pandemia. Primero, eh, con una pandemia nadie puede salir bien librado, ningún país. No tenemos manera de evitarla, es decir, ningún país del mundo tiene forma de blindarse de tal suerte que nadie se enferme. Esa es una Claro. situación. La otra situación que hemos tenido es que arrancamos este año, si tú recuerdas, que entró en operación el INSABI y teníamos una tremenda precariedad del sistema de salud en México y el temor más grande que tenía el gobierno federal era que se desbordaran los servicios de salud ante la inminente llegada de la pandemia a México y entonces empezaron a tomar medidas importantes. Primero, medidas para mejorar el sistema de salud de manera acelerada, todo lo que no se hizo en décadas, pues se trató de avanzar lo más posible en semanas en realidad. Y la otra cuestión era en tratar de desacelerar el contagio de la transmisión de la enfermedad. Entonces, como recordarás, se tomaron medidas, la Jornada Nacional de Sana Distancia que comenzó en marzo, en la que todo mundo que pudo de actividades primarias, pues se fue a su casa a tratar de hacer las actividades que se puedan hacer desde casa y pues en la medida de lo posible mantener la sana distancia quienes tenían que salir, ya sea a actividades básicas o a comprar víveres, a lo que sea, mantener medidas de sana distancia, de higiene personal, etcétera. Con esto se ha logrado muchísimo, Hernán, porque por supuesto que hay algunos que ni le entienden a la epidemiología, ni le entienden a la estadística, ni le entienden a los datos, que tratan de politizar y sacar raja política del tema, ¿no? Pero la verdad Claro. es que al tomar estas medidas, lo que se logró es hacer una curva mucho menos ríspida. Y cuando López y el presidente han hablado de aplanar la curva, algunos dijeron, no es cierto porque sigue habiendo casos. Pues claro, si estamos en una epidemia y sigue siendo curva, no es una recta. Aplanar la curva significa una curva mucho más horizontal que en otros Desde casos luego. en cuanto al número de casos que se acumulen. Desde luego, senador, ahora hay un tema de pérdida de credibilidad de Hugo López-Gatell en muchos sectores. Muchos que antes lo veían con admiración y lo siguen viendo incluso, ya sienten que ha perdido credibilidad porque declaraciones anteriores se contradicen con las posteriores. Eh, todos los gobiernos han cometido errores en esta pandemia porque nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia. Eso creo que es un hecho. ¿Cuáles son los errores de este gobierno? ¿En qué sí debemos reconocer que ha habido errores? Mira, yo la verdad no puedo identificar así un error garrafal del gobierno federal, al menos porque se ha informado constantemente. Afortunadamente está grabado López-Gatell, porque algunos empezaron a argumentar que López-Gatell dijo que se iba a acabar la epidemia ahora en no sé qué fecha, no sé qué. Está grabado, desde febrero dijo que sería una epidemia larga y que si lográbamos el propósito, pues sería más larga porque lo que queríamos evitar era el gran pico de contagios que desbordaba los sistemas de salud. Por otro lado, es muy importante
que la gente de buena voluntad, porque hay muchos de muy mala voluntad y que son los que quieren restar credibilidad, que la gente de buena voluntad entienda que un fenómeno biológico, como es una epidemia o una pandemia, como es este caso, no tiene reglas de 1 más 1 son 2, o no puedes poner una fecha específica, o no puedes decir para mañana se acabó y después ya vuelve a empezar. Eso no es posible en una pandemia. Lo que sí se Perdona ha que te hecho, detenga ahí, senadora. Entonces, ¿crees que ahí el gobierno quizás prometió algo que no se podía cumplir? Es decir, adelantó plazos cuando quizás debió haber sido más cauto en no hablar de plazos tan claramente. pero ¿qué plazos fue de los que puso el gobierno? El único plazo que se puso fue el de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y algunos de los que no le entienden o no quieren entenderle, asumieron que a partir de que se terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 30 de mayo, entonces quería decir que ya se había acabado la epidemia. Y no. ¿Por qué se hizo así? La Jornada Nacional de Sana Distancia permitió que la curva no fuera tan ríspida. Pero después, al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, se tendrían que haber hecho y se tenían que hacer, y así se ha hecho en muchos lugares, el sistema de semáforos para hacer jornadas estatales o jornadas regionales de sana distancia, porque la epidemia no se comporta igual en todo el país. Hay municipios que no tienen casos o casi no tienen casos. Hay municipios que tienen una gran concentración de casos. En la propia Ciudad de México hubo delegaciones o alcaldías mucho más afectadas que otras. Entonces, esta diferencia hacía que fuera inviable mantener una jornada nacional, o sea, como si todos estuviéramos igual, de sana distancia. Entonces se regionalizó, se diseñó el sistema de semáforos para que en cada estado se abriera en qué semáforo está este estado. Hay semáforos que estaban en verde hasta hace relativamente poco, cuando la Ciudad de México, por ejemplo, estaba desbordada. Había estados como Durango, como Zacatecas, que tenían todavía un semáforo bastante bajo. Entonces, no podían tratarse igual porque paralizas la economía cuando no está justificado en todos lados. Entonces, dado que los gobernadores son autoridades sanitarias, tendrían que ajustar para que su estado se decretara el semáforo en el que corresponda que estén. El problema fue que algunos gobernadores no aceptaron ese semáforo y lo modificaron. Yo vivo en Guanajuato. Aquí en Guanajuato el semáforo rojo es como el anaranjado de la federación, porque el gobernador, es todavía en la página de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, vas a ver, el semáforo rojo federal dice esto, pero el estatal dice esto y añaden otro tipo de actividades. Entonces, el gobernador sin duda es autoridad sanitaria, está establecido así y él tiene derecho a hacer eso. Nada más que esto, entonces le mete diferencias a los estados. Se Ahora, ¿cómo se ha estableció. manejado la pandemia en Guanajuato? Porque es uno de los estados con más contagios y aumentos importantes. Y pues, sería interesante que también se pusiera lupa a lo que están haciendo las autoridades sanitarias a nivel estatal, porque a veces se piensa que el único responsable en esto es el subsecretario Hugo López Gatell. Se ha personificado muchísimo, cuando en realidad los estados tienen una responsabilidad en materia sanitaria establecida en la Constitución. Así es. Mira, desde la ¿Cómo, Secretaría de cómo Salud están las Federal, cosas ahí? en la Secretaría de Salud Federal se establece una estrategia general que es la que ha funcionado muy bien. Sin embargo, las autoridades sanitarias estatales son las responsables de reportar a la federación. Hugo López Gatell no genera datos porque él no tiene a los pacientes, él no está coordinando los hospitales directamente, sino los hospitales están en una entidad federativa y cada entidad federativa es responsable de todos los días reportar el número de casos que tiene, las defunciones, etcétera, etcétera, todos los indicadores que Claro. se solicitan. Los estados han estado reportando a diferentes tiempos. Yo te digo, por ejemplo, Guanajuato, hubo un tiempo cuando estaba en mayo, por ejemplo, había diferencia por lo menos de 1,000 casos entre lo que sabíamos aquí en Guanajuato y lo que estaba reportado a la federación. Ahorita yo creo que son más. Y Ahora, senadora, entonces estaba en sí.
de alguna manera se estaba desinformando y los propios gobernadores empezaron a acusar a López-Gatell de que estaba falseando datos, cuando ellos son los que tienen que reportarlo. Entonces, Claro, eso pasa en Guanajuato, de donde yo tengo información, pero en otros estados está la misma situación, porque quienes claro. A ver, reportan la información son los estados. claro. Del 1 al 10, ¿cómo calificas la estrategia del gobierno federal para enfrentar esta pandemia? Mira, yo del 1 al 10 le pondría un 9 por cualquier cosa que pudiera haber. Y le pongo un 9 porque no solo se ha logrado que no se desborden los sistemas de salud y que la curva vaya más o menos avanzando, sino que además tenemos que reconocer algo que nunca antes se había hecho. Todos los días se informa, todos los días para tomar medidas. El que quiere saber, lo sabe. Nada más que hay unos que no quieren saber, entonces no se informan y repiten muchas mentiras. Y es muy importante esta infodemia porque causa problemas de salud cuando desinforman a la ciudadanía. Claro, y senadora, del 1 al 10, ¿cuánto le pones a la gestión de la pandemia allá en Guanajuato? Híjole, yo les pondría un 6, porque Un fíjate que 6. aquí sí se limitaron, terminando la Jornada Nacional de Sana Distancia y en plena subida de la epidemia en el estado, abrieron bares, restaurantes, centros comerciales y demás por presiones de los empresarios. Y esto desató que se acelerara muchísimo y hemos estado al límite de capacidades de los hospitales. Guanajuato pasó de manera muy acelerada de estar media tabla, porque era lo que reportaban, o menos de media tabla, a estar entre los primeros 4 lugares del país. Claro, me tengo que ir, pero brevemente, ¿podrías comentarnos tu opinión de esta reunión que tuvo el presidente esta semana con el gobernador Diego Sinue? ¿Qué te dice ese cambio de postura donde ahora el gobernador sí acepta asistir a las reuniones de seguridad y presidirlas? ¿Está tan mal la seguridad en el estado que no le quedó de otra? Está muy mal, ciertamente está muy mal la seguridad en el estado y además al gobernador le fue muy mal cuando dijo que no había asistido ni asistiría a las reuniones de seguridad. Políticamente le mermó muchísimo porque la gente está muy enojada. La principal preocupación de las y los guanajuatenses es la seguridad del estado, que está desbordada, y efectivamente la ciudadanía ha visto el énfasis del gobierno federal porque la Guardia Nacional está por todas partes, el ejército, la marina, pero no se ven resultados. Y cuando vino que libraron a la mamá de Marro y demás, pues le fue como en feria al gobernador. Entonces, Claro. pues sí, yo creo que estaba visiblemente nervioso. Tú lo pudiste haber visto, se fue una cosa tremenda de Sí, nerviosismo. Y vi un sí. presidente como estadista ofreciendo su mano franca, ¿no? Decir, ok, ándale, vamos a trabajar. Entonces, pues yo creo Senadora, que la visita del presidente fue muy buena para la ciudadanía guanajuatense. El pueblo de Guanajuato, sin duda, puede hoy tener una esperanza, al menos, de que las cosas comenzarán a cambiar. desde luego. Senador Antares Vázquez, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. Gracias, Hernán. Buenas noches. Gracias. Vámonos un corte.